Colóqueme el título ahí, hijo, porque quiero que vea este título interesante que el Señor nos regala. Está como muy chiquito. Auménteme la letra menos al nombre del pastor. El nombre del pastor déjenlo así chiquitico. Pero el título, auméntelo para que por lo menos yo lo pueda ver mejor, porque estoy con lentes y lo leo chiquito. De repente usted lo lee mejor que usted más grande. Pero mire, el título dice: aprendiendo a discernir la promesa del pastor de las mentiras de la serpiente. Entonces, como título del libro, ¿verdad? Es un bestseller que vamos a sacar, un libro que estamos escribiendo. Aprendiendo a discernir la promesa del pastor de las mentiras de la serpiente. Esa no habla de las promesas de este pastor, ¿no? De las promesas del pastor de arriba. A mí no me metan en el paquete, es la promesa que el pastor le ha hecho a usted, el buen pastor que aparece en la Biblia. Gracias, Señor. Aprendiendo a discernir. ¿Qué tenemos que hacer? Diga conmigo: aprender. ¿Aprender qué? A discernir entre lo que son las promesas de nuestro pastor y entre lo que son las mentiras de la serpiente. Y obviamente la serpiente se refiere a Satanás, el diablo. Hoy, mis amados y amadas, voy a tratar de que la prédica es un poquito larga, pero voy a tratar de recortarla. Si después se me alarga mucho, usted va a ser, mire, usted me va a ayudar. Si usted ve que son las 12 y no he terminado, usted va a bostezar allá donde usted está sentado y yo voy a entender que tiene hambre. Le estoy dando permiso para que no bostece sin permiso, ¿no? Entonces usted va a decir: ay, ya, tengo que terminar la prédica. Entonces, si se me hace muy larga, la recorto y la pasamos para el próximo domingo para terminar. Pero hoy vamos a aprender sobre esto, porque hoy vamos a disfrutar y aprender a discernir las verdades, las promesas de Dios, de las sutiles trampas de la serpiente. Al crecer en el conocimiento de la Escritura, la guía del Espíritu Santo y la práctica diaria de lo que estamos aprendiendo. Uno de los textos más increíbles que a mí me impacta en la Biblia, que realmente me encanta para mi vida, me gusta enseñar, está contenido en Mateo 6:33. Es uno de los textos que a mí más me agrada. Aparte de aquel texto hermoso donde dice que por sus frutos los conoceréis, este es uno de los textos que más me agrada de la Biblia. Y en Mateo 6:33 habla, ¿por qué me agrada tanto este texto, pastor o iglesia? Me agrada porque creo que este texto contiene muchísimos secretos guardados que usted necesita que se le sean revelados. Por eso he predicado muchas veces sobre este texto, y una vez más hoy voy a volver a predicar. Es la misma prédica que en otras ocasiones, pero con el mismo fundamento. Cuando el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay que entender que en este verso, que es el 33, hacia atrás, el Señor está hablando de las aves del cielo, que no se preocupan por la comida, por el que vestir. El Señor está hablando de los cristianos, de los hijos de Dios, que andamos preocupados por el dinero. Y él, en este texto, que es el verso 33, él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas o añadidas. Muy bien. Entonces, cuando Jesús dice esto, eso suena como una promesa clara y hermosa. Es una promesa maravillosa, de la cual todos y cada uno de nosotros tenemos que apropiarnos. Eso sí, entendiendo de qué está hablando la palabra de Dios. Pero luego vamos a ver una escena de la tentación, cuando unos capítulos antes, donde Satanás le dice a Jesús en Mateo 4:9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorar. Yo quiero hoy estos dos textos bíblicos que se parecen muchísimo en el contenido de su promesa. Quiero que usted me pueda acompañar, porque a primera vista ambos textos parecen dos anuncios que ofrecen los mismos beneficios. Los dos textos bíblicos ofrecen poder, ofrecen gloria, ofrecen prosperidad. Es decir, un combo, un paquete completo, como nos gusta a nosotros los venezolanos. Nos gusta que nos vendan en un combo, pero escogido por nosotros. Sin embargo, solo uno de estos textos bíblicos es cierto, porque el otro es una mentira. Ambos no pueden conducir al mismo destino.
porque quienes lo ofrecen son dos personajes diferentes. En el primer texto bíblico, en el capítulo primero, ¿cuál era? ¿Qué fue? 6, en Mateo 6, el que está hablando es Jesús, el que está haciendo la promesa es Jesús. Pero en Mateo 4, el que está hablando y el que está prometiendo es Satanás, la serpiente. Y ambas promesas no pueden conducir al mismo destino, porque los que la prometen son dos personajes diferentes. Y ellos exigen que caminemos en direcciones opuestas. Jesús nos indica una forma o una dirección para obtener estos beneficios, y Satanás nos ofrece un camino diferente, aunque quiere ofrecernos los mismos beneficios. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí, pastor? Y hoy quiero hablarle de esto, porque tenemos que aprender a discernir que aunque hay promesas que se parecen, hay muchas que son disfrazadas, hay muchas que son mentiras, y tenemos que descubrir cuáles son verdad y cuáles son mentiras. El hecho de que Mateo 4:9 esté en la Biblia no quiere decir que usted se va a tomar Mateo 4:9 para usted, porque ahí hay una trampa que Satanás está montando para el pueblo de Dios. Y el detalle de la enseñanza de hoy es que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, caemos en las sutiles trampas de lo que Satanás nos quiere ofrecer para alcanzar la prosperidad y la bendición que anhelamos con nuestro corazón. Pero usted debe entender hoy que el que le está ofreciendo es Satanás, y el camino que él ofrece es totalmente diferente al camino que Dios ofrece, y le puedo garantizar que lo que Satanás le está montando es una trampa, y lo que él quiere es apartarle de Dios. ¿Alguna vez usted escuchó hablar sobre el caballo de Troya? Es históricamente, hablando sobre Grecia, cuando los griegos estaban conquistando la ciudad de Troya, habían pasado 10 años durante la guerra, 10 años de guerra, y los griegos no habían logrado tumbar las murallas troyanas. Entonces a este famoso personaje, se me olvidó el nombre de la novela. ¿A quién es? Se me olvidó el nombre del bendito. Bueno, el que aparece en la historia y en los libros. El bendito se le ocurrió una idea increíble. Los troyanos adoraban a los caballos. Entonces, como adoraban a los caballos, ellos se retiraron de la batalla y decidieron construir un caballo gigante. Y dentro de Troya había un espía que habló a las personas y les dijo: miren, se fueron los griegos y nos dejaron un caballo, y como ellos adoraban los caballos, tenemos que entrar con el caballo para entender que la paz llegó. Los troyanos se pusieron felices, recibieron el caballo, lo ingresaron a Troya, tuvieron que tumbar varias partes de la muralla para poder ingresar el caballo, y esa noche hubo fiesta y celebración en Troya, porque ellos pensaron que habían ganado la batalla. Mientras estaban ya ebrios celebrando, dentro del caballo había un pequeño ejército griego que se había colado, y desde adentro lograron, mientras todos celebraban, abrir las puertas, las murallas, y el ejército griego entró, conquistó la ciudad, y los troyanos casi que ni se enteraron de lo que les pasó. Hoy quiero hablarle aquí en este momento de los caballos de Troya que Satanás quiere meter en la iglesia cristiana, y los caballos de Troya que Satanás quiere meter en tu vida. Tú tienes que entender cosas muy importantes sobre esto. La Biblia nos advierte en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amado y amada, querido amigo, querida amiga, Jesús dice que Él vino para dar vida, y la vida que Él ha prometido es una vida de abundancia. Escúchame bien, Dios siempre restaura vidas, Dios siempre sana vidas, y Dios siempre libera vidas. Cuando acudes a Él, no te inscribes en un club religioso. Toma tus partes torcidas, toma lo que tú tienes dañado, tu hogar, tu vida, tu alma. Estás cansado, estás agotado, y poco a poco Él empieza un proceso en tu vida y en mi vida para sanarnos, restaurarnos y volvernos al plan que Él tiene para nuestra vida. Eso siempre será la realidad de nuestro Dios.
Lo que ves en toda escritura, Deuteronomio, Salmos, Proverbios, siempre la obediencia se convierte en bendición. Todo en la Biblia donde habla obediencia termina convirtiéndose en bendición para el que está dispuesto a entregarse a los pies de Cristo. Y no porque Dios cuente tus buenas obras, sino porque Dios siempre restaura lo que está roto, siempre repara lo que está dañado. ¿Alguien puede decir amén? Y el que tiene al lado, Dios siempre sana lo que está enfermo, Dios siempre restaura lo que está roto. Ahora, usted también debe entender algo adicional. Satanás también ofrece algo que se parece a la vida. Satanás también ofrece algo que se parece a la felicidad. Satanás siempre ofrece algo que parece brillante, que para alguien que no esté preparado puede fácilmente confundir lo que Satanás le ofrece con una bendición que viene de Dios. Parece emocionante. Satanás siempre ofrece algo emocionante. Satanás siempre ofrece un atajo para alcanzar lo que mismo Dios te ha ofrecido. Secretamente te ofrece cosas para que llegues a lo que Él o lo que tu corazón quiere alcanzar. Pero Jesús, escúchame bien, revela lo que se esconde bajo el envoltorio de ese chocolate rico y sabroso que Satanás te está ofreciendo. Y Él revela que siempre va a ser veneno para tu alma. Amados y amadas, el ladrón roba, mata, destruye. Sus regalos, los regalos que este mundo da, los regalos que Satanás ofrece, siempre van a ser caballos de Troya. Sus bendiciones se filtran, sus promesas vienen con términos y condiciones que vienen impresas con tinta invisible. Todo lo que este mundo y todo lo que Satanás te va a ofrecer, tarde o temprano resulta siempre siendo una mentira. Tan sencillo como algo. ¿A cuántos aquí les gusta comerse una buena hamburguesa? Maravilloso. Y una buena hamburguesa, uno diría, pastor, ¿qué tiene de malo una buena hamburguesa? Nada de malo, rico. Ahora, usted puede decir, es buena una hamburguesa, maravilloso. Y tal vez usted puede decir, me gustaría comerme una hamburguesa todos los días durante los próximos 30 días del mes de diciembre. O hablemos mejor de hamburguesa, no hablemos de hallacas, ya que estamos en diciembre. Y yo sé que la mayoría. Y me gustaría todos los días, al desayuno y a la cena, comerme una hallaca durante todo el mes de diciembre. Y tal vez usted dice, pastor, la disfruto, rica, sabroso. Y tal vez tú puedes decir, pastor, qué rico, qué sabroso. Pero la realidad es que tu cuerpo se está enfermando si comes muy seguido algo de eso. Y al pasar el tiempo, tu cuerpo va a revelarse, se va a enfermar. Porque es una trampa lo que has estado dándole a tu cuerpo, disfrazado como algo rico, disfrazado como algo sabroso. O tal vez abres el Instagram, abres un reel, luego abres 2, luego abres 10 y después de 10 minutos pasa media hora en el TikTok y luego una hora. Sin darte cuenta, tal vez pasaste una tarde entera de diversión. ¿Y qué tiene eso de malo, pastor? El problema es que no te diste cuenta que algo que comenzó como un momento de diversión ahora te está robando el tiempo, ya no disfrutas con tu familia, y el tiempo que deberías pasar haciendo cosas más útiles y provechosas, ahora lo estás desperdiciando en una trampa en la que caíste. ¿Sabe qué es eso? Eso es un caballo de Troya que nosotros dejamos entrar en nuestra vida. Y entonces tu vida, por estar pegado a las redes sociales, se llena de envidia en tu corazón, porque te lo pasas viendo historias de gente que se lo pasa viajando. Muy cuidadosamente seleccionadas las historias, por cierto. Gente que viaja, gente que tiene casas muy bonitas, gente que tiene mucho dinero, gente que tiene familias maravillosas. Y tú empiezas a creerte todas estas cosas y empiezas a tener una vida que se empieza a fugar del plan de Dios, del proyecto de Dios. Y lo que comenzó como un momento de distracción o de alegría, porque dejaste mucha libertad, ahora se ha convertido en un dolor de cabeza que no te deja ver el propósito de Dios y de lo que Dios tiene con tu familia y con tu vida. Amados, Jesús no exageraba. El enemigo siempre empieza muy sutilmente robando, luego pasa a matar y siempre termina destruyendo. Satanás, escuche bien, nunca construye. Satanás siempre destruye. Satanás nunca sana.
Satanás siempre va a enfermar. Satanás nunca termina haciendo algo bueno. Él disfraza las cosas malas con engaños, con trampas, con caballos de Troya, para que tú pienses esto no tiene nada de malo, y lo dejas entrar en tu vida, lo dejas participar dentro de tu corazón, y luego la trampa se destapa, y cuando te das cuenta ya estás rodeado y tu vida está metida en graves problemas. Trucos del diablo se llama eso. Cosas tan sencillas como: número 1, toma los mandamientos de Dios. Mire, la Biblia dice: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató, adórame solo a mí. Dios lo dice así, y maravilloso, hermoso, que usted y yo como cristianos podamos entenderlo. Satanás nunca se va a presentar con un traje azul para discutir contigo ese texto bíblico. Satanás nunca se va a presentar contigo ni siquiera con cacho y rabo para poderte discutir contigo si Dios es bueno o Dios es malo. Satanás prefiere pequeños cambios en tu vida. Creer en Dios está bien, pero tal vez deberías creer también en la naturaleza, en la madre naturaleza. Tal vez deberías creer en otras cosas adicionales, que eso no es malo. Creer en personalidades que hay que admirar y seguir por las redes sociales. Y sin darnos cuenta, nuestra vida empieza a convertir personas o cosas en dioses que a Dios desagrada. Usted debe tener algo claro: Satanás es demasiado astuto para decirte de frente que buscar a Dios o seguir a Dios es malo. Escucha lo siguiente: Satanás no es celoso, y él no se pone bravo porque usted venga para la iglesia ni porque usted busque de Dios. A él lo único que le interesa es pequeñas cositas muy sutiles, pequeños permisos que usted se dé, que él sabe muy bien que a Dios le desagrada y que delante de Dios no está bien, porque él sabe muy bien que las cositas pequeñas con el pasar del tiempo se volverán grandes y gobernarán tu vida. Dígale al que tiene al lado: ten cuidado con los caballos de Troya. La forma de la adoración permanece. Sigue siendo un buen cristiano, vienes para la iglesia, pero el centro de la adoración, Satanás logra desplazarla en medio del pueblo de Dios. Eso es lo que Satanás quiere. ¿Qué tal si, por ejemplo, habláramos del famoso Sabbat en la Biblia? Dios da descanso para tu cuerpo, para tu mente, para tu familia, para que respiremos, para que tengamos un tiempo para conectarnos con Él, como el día domingo, venir a adorar a Dios juntos. Pero el mundo te susurra: sigue adelante, sigue trabajando, porque si no trabajas no vas a lograr tus metas. Trabaja de noche, trabaja de día, trabaja el domingo, porque ¿para qué te complicas? No seas religioso una vez que no vayas a la iglesia. Eso no te va a condenar. Es más, Dios está en todos lados y puedes adorarlo desde tu casa. Y antes de que te des cuenta, el descanso desaparece, tu tiempo de adoración a Dios desaparece. Antes de que te des cuenta, ya no oras en la mañana, ya no haces el devocional, se te hace fácil faltar a la iglesia poco a poco, tu vida se debilita, tu relación con Dios se debilita, tu relación con el cuerpo de Cristo empieza a debilitarse, tu mente se estira hasta el punto de temblar, porque trabajas mucho, y al final terminas cansado, agotado, enfermo. El tren de la riqueza que Satanás te prometió con engaños y palabras muy sutiles, que parecía ser tan emocionante, va a terminar descarrilando tu cuerpo y tu alma nunca se recuperará. Pero todo comenzó con un sutil murmullo de Satanás: no seas religioso, no tienes que ir todos los domingos para la iglesia. ¿Qué tal si habláramos del matrimonio? Dios lo instituyó para el hombre y para la mujer, para la familia, para la continuidad y para la estabilidad. Y de nuevo el enemigo lo acosa. El matrimonio es muy complicado, es muy difícil. Mejor no casarnos, porque si no funciona, pues es más fácil separarse. ¿Para qué vivir juntos? Mejor cada uno en su casa, y así no nos enredamos la vida y seguimos adelante. Ideas que suenan muy bonitas, ideas que suenan muy inteligentes,
caballos de Troya que destruyen la institución del matrimonio, caballos de Troya que destruyen la bendición en medio del matrimonio. El diseño original de Dios, Satanás nunca va a decir que el matrimonio es malo, simplemente va a ofrecer opciones cómodas y fáciles para que tú puedas sentirte más seguro, pero sin darte cuenta alejada o alejado de Dios y de la bendición de Dios. Porque Satanás siempre vino fue solo a robar, matar y destruir. Y lo que Satanás hace hoy día no es diferente del momento de la creación cuando habló con Eva. No es diferente de los tiempos antiguos. Simplemente él lo que hace es actualizar algunas cositas. Pastor, entonces, ¿cómo nos mantenemos alerta a esta situación de las trampas de los caballos de Troya que Satanás quiere meter en mi vida como cristiano? Pues quiero darte un consejo muy importante. Necesitas conciencia intencional. ¿Qué es conciencia intencional? Conciencia, razonamiento intencional, planificado. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11, por favor, hijo, colócala allí. Escuche lo que Pablo dice. Escuche, mire lo que dice allí. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus... Escuche lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, no quiero que Satanás gane ventaja sobre nosotros. Así que no ignoremos cómo trabaja Satanás. Amados y amadas, Pablo dice que no podemos ignorar las artimañas del diablo. La conciencia o el tener conciencia comienza con las escrituras. Cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos las viejas estrategias de Satanás. Escúchame bien. Para Eva cuestionó la generosidad de Dios. Satanás le hizo cuestionar esto. Con Caín, los hermanos de José, con Saúl, la envidia fue la puerta de entrada del odio y de la destrucción. Salomón cayó por la indulgencia. Esa es la estrategia del diablo y sigue siendo la misma ayer y sigue siendo la misma hoy. Pablo dice en 1 Corintios 10:13, escuche lo que dice. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Miren, vamos a pararnos allí. Escucha lo que Pablo dice. Pablo dice, no te ha venido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sabes qué dice este texto bíblico? Que cualquier tentación que haya venido a tu vida es humana, no es sobrenatural. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Escucha muy bien. Nunca las tentaciones que Satanás es el que tienta, usted le va a venir una tentación sobrenatural que viene de otro planeta. Eso no existe. Las tentaciones son algo natural en el ser humano. No hay nada nuevo en eso. El diablo, mire, déjeme decirle, el diablo no es creativo. El diablo no sabe crear nada. Él no es creativo. Simplemente lo que ha hecho desde la creación, desde hace 2000 años hasta hoy, es actualizar la interfase como comunica la información a nuestra juventud hoy día. Actualiza la forma en que presenta todo por cada generación. Es decir, así como hablan de los iPhone. ¿Saben la publicidad de los iPhone? Todos los años es lo mismo, simplemente le cambian el nombre. ¿Se han escuchado hablar de eso? Bueno, déjeme decirle que Satanás hace exactamente lo mismo. Él no cambia, porque él no sabe crear nada. Lo único que hace es que cambia en cada generación la forma en que se ve o que parecen las cosas. Así que cuando leemos la Biblia, si nosotros estudiamos la Biblia, si tú estudias la Biblia, asistes a un discipulado, eres capacitado y enseñado, tú vas a familiarizarte y a conocer las estrategias y las tácticas que Satanás usó en el pasado y sigue usando hoy. Pablo dice, no ignoramos. Pablo está diciendo, sabemos cómo Satanás trabaja, siempre lo ha hecho de la misma manera, así que si ignoramos, Satanás nos va a arrastrar. Pero si yo conozco y sé sobre cómo él trabaja, voy a poder identificar y voy a poder detener lo que él quiere hacer contra mi vida. Mire, Dios mismo lo lamenta en el libro de Oseas. Oseas capítulo 4, verso 6. Dios le habla al
profeta Oseas y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? Conocimiento. La ignorancia es la herramienta más poderosa que Satanás tiene. Cuando tú eres ignorante de la palabra de Dios, entonces todo lo que suene bonito te parece que viene de Dios. Y sucede que la mayoría de cosas que suenan bonitas es como Mateo 4:9, Satanás disfrazando bendiciones que simplemente son trampas. No podemos ser ignorantes. Mi pueblo fue destruido, dice el Señor, por falta de conocimiento. Amados, no es de extrañar que el Espíritu de Dios conceda dones de sabiduría y de conocimiento al pueblo. Allá en 1 Corintios 12:8, cuando el Pablo escribe y dice: porque a este es dado espíritu de palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu. La palabra está hablando que en medio del pueblo hay gente a la que Dios los dota para poder identificar más fácilmente las trampas del diablo. Pablo, mi querido hermano, conocía estas trampas, las había visto, sentido y resistido. Por eso él ora por los filipenses allá en el capítulo 1, versos 9 y 10, y escucha esta oración como él la hace: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Oro porque ustedes abunden más y más en ciencia y en conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios. Pablo está diciendo: por favor, estudien la Biblia. Por favor, vayan al servicio. Por favor, vayan a un discipulado. Aprendan Biblia para que no caigan en las trampas de Satanás, para que el diablo no les siga ofreciendo caballos de Troya. Y usted inocentemente: ay, tan lindo, qué buena bendición. Y la bendición era una trampa del diablo, y ahora usted está metido en más problemas que en el pasado. ¿Pero por qué? Porque estamos ignorando cómo Satanás trabaja. El conocimiento, mi querido hermano, se transforma en perspicacia. La perspicacia se transforma en discernimiento. El discernimiento consiste básicamente en descubrir dónde están las minas y las trampas del diablo y saber saltarlas y no pisarlas sin dejar de avanzar hacia donde Dios quiere que lleguemos. ¿Aló? Entienda algo: sí existe el don de discernimiento, pero el discernimiento también viene por medio del conocimiento. Alguien que conoce, y mientras más conoce, también va a tener la perspicacia para identificar dónde es lo correcto y dónde es lo incorrecto. Pero si tú, escúchame bien, mi querido hermano, no conoces y no sabes, entonces fácilmente Satanás te va a ofrecer una bendición y tú vas a decir: ay, mira la bendición que Dios me mandó. Y sucede que es un caballo que por dentro viene una trampa para destruir tu hogar, tu familia y tu matrimonio. Entonces usted podría decir: el Señor reprenda al diablo. Sí, el Señor reprende al diablo, pero la puerta usted le abrió para que traiga el caballo. Así que el Señor no puede reprender lo que usted le da permiso. Pastor, pero es que yo no sabía, yo era ignorante. El ser ignorante de la ley no tiene ni del cumplimiento de la misma, ni del castigo que corresponde por ser ignorante. Así que, hermanos, ¿qué necesitamos, mis amados? Escucha el consejo: necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Dile al que tienes al lado: necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. Isaías capítulo 30, en el verso 21, dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, anda por él, y no echéis la mano derecha ni tampoco torzáis la mano a la izquierda. ¿Sabe qué es lo que la palabra de Dios está enseñando? Que cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo me va a guiar hacia dónde dar mis pasos. Eso es guía del Espíritu de Dios y discernimiento. Y entonces no es ser guiado por un caballo que me colearon y me metieron como si fuera algo bonito en mi vida. Mis queridos amados, el Espíritu nos guía, nos impulsa, el Espíritu de Dios nos advierte. Y usted debe entender que a veces el peligro viene envuelto en algo que parece muy espiritual. ¿Aló?
no todo lo que suena espiritual es espiritual. Y no todo el que dice ser un siervo de Dios es un siervo de Dios. La palabra de Dios dice: en los postreros tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos. La Biblia dice, y quiero dejarle claro, estamos en los postreros tiempos. Hoy día más que nunca se están levantando hombres en todo lugar, mujeres en todo lugar, hablando en el nombre de Dios. Y usted tiene que aprender a identificar si realmente están hablando en nombre de nuestro Dios o son brillantes disfrazados, chocolates disfrazados, que por dentro hay veneno para envenenar tu alma y robar tu salvación. Hoy más que nunca las redes sociales están inundadas de cosas que parecen venir de Dios, de cosas que se ven muy bonitas, de cosas que se ven muy buenas, pero tú necesitas discernimiento del Espíritu, y el discernimiento va a venir por conocer la palabra de Dios para poder identificar: esto brilla mucho, pero esto no es oro, porque no todo lo que brilla es oro. A veces es algo que simplemente es una trampa. Miren a Nehemías. Me encanta la historia de Nehemías. Sus enemigos lo intentaron todo para detener la obra. Cuando la intimidación no funcionó, la estrategia no funcionó y los chismes fracasaron, ¿saben qué hicieron los enemigos de Nehemías? Enviaron a un profeta a hablar con Nehemías. Los que conocen la historia bien, los que no la conocen, léanla. Nehemías 6:10, colóquenlo aquí. Miren, Nehemías 6:10. Nehemías está narrando y Nehemías dice: vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, tremendos nombrecitos, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: escuchen, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, y si esta noche vendrán. ¿Y sabe cuál era la verdad? Ese hombre, que era un profeta, quería que Nehemías entrara al templo, dejarlo encerrado, y adentro lo estaban esperando para matarlo. Pero Nehemías, antes de tomar la decisión, oró a Dios, y Dios le mostró lo que iba a pasar, y no fue tonto. Escúcheme, no todo el que parece hijo de Dios es hijo de Dios. No todo el que parece profeta del Señor es profeta del Señor. No todo el que parece siervo de Dios es siervo de Dios. Y no todo el que predica y habla bonito está predicando y hablando en el nombre de Dios. A veces son caballos de Troya que quieren que tú andes como un loro diciendo solo amén, amén, amén. Y a veces no sabes de lo que estás diciendo. Y a veces son simplemente trampas que el enemigo te está montando porque Satanás quiere destruir tu vida. Mire, incluso Jesús fue traicionado por los líderes religiosos antes de que Pilato entrara en escena. A veces el golpe que más duele de traición viene de algo que está cerca de ti, viene de algo que está disfrazado como espiritual o como bonito. Jesús ya nos advirtió: sed inocentes como palomas, pero prudentes como serpientes. Mis amados, no todos los consejos que te dan tienen buena intención. No todas las personas que te quieren dar un consejo, una orientación, vienen con buena intención. A veces la envidia se disfraza de consejo. A veces la envidia se disfraza de bonitas palabras para confundirte, para meter en ti un caballo que te va a engañar y destruir tu vida. Y tú tienes que aprender a identificar las trampas de Satanás, porque lo que él quiere hacer es dañarte, y muchas veces las disfraza con prácticas religiosas o costumbres religiosas que la gente jura que por ser religioso o sonar bonito es Dios el que les está hablando. Cuando te dejas guiar por el Espíritu de Dios, tú podrás identificar que realmente es Dios el que te está hablando, y vas a poder identificar cuando Satanás te esté montando una trampa. Ahora, conocer no es suficiente. Diga conmigo: conocer no es suficiente. Dígale al de al lado: conocer no es suficiente. Ahora dígale: tienes que practicar lo que ahora conoces. El autor de Hebreos escribe en el capítulo 5, verso 14, y él dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El conocimiento, mi querido hermano, da conciencia, pero la madurez solo se alcanza con la práctica. ¿Me escuchó? Voy a repetirlo. El conocimiento da conciencia, pero la madurez solo se obtiene cuando estamos practicando lo que hemos aprendido. Digamos que quieres aprender a conducir. Aquí hay alguien que dice: yo quiero aprender a conducir. La pastora está inquieta. Y digamos que la pastora entonces se mete a YouTube y se come todos los videos de conducción. Primera, segundo, todos los tutoriales que ella quiera. La pastora de Zulay también creo que está por ahí queriendo aprender. Y como personas responsables se meten a YouTube para aprendérselo todo. Y un día agarran las llaves, se montan en el carro, prenden el carro, y en el momento en que prenden el carro, todo el conocimiento que estudiaron desaparece porque se ponen nerviosos. Y todo lo que estudió se les olvida. Es fácil mantenernos con conocimiento y pretender, porque sabemos o porque tenemos experiencia siendo evangélicos, pretender que la vida ya toda ha cambiado. Pero quiero decirle algo: la verdadera madurez se aprende cuando tenemos que entrar en el campo de batalla a practicar lo que hemos aprendido. Es decir, ¿quieres conocer a Jehová Rafa? Jehová el que sana, el que libera tu cuerpo de enfermedad. Necesitas un día pasar por la enfermedad para descubrir que Dios realmente es el que sana. ¿Quieres conocer al Dios que provee? Tendrás que pasar por mucha necesidad, y en medio de la necesidad Él te va a sacar y te va a proveer. Necesitamos las experiencias que pueden parecer muy malas para aprender a madurar y a crecer en nuestra relación y conocimiento de Dios. Amados, la única forma de aprender a manejar después de que leíste es practicando. Agarra el carro y dele para adelante, y que su marido le pague un buen seguro, pastor. Mire, lo mismo ocurre con las escrituras. Léalas, es muy importante. Memorícelas, medite en ellas. Por favor, hágalo. Lea, estudie, memorice. Pero si eso es todo lo que tú estás haciendo, espiritualmente vas a seguir siendo un bebé. Hasta que no tengas que enfrentar la situación donde tienes que entrar en práctica. Hasta que no tengas que entrar en las pruebas que el Señor tiene para tu vida. Que a veces no entendemos por qué el Señor me mete por esto, por qué me está pasando aquello, por qué lo otro. Porque tal vez eres una persona que conoce mucho, pero la única forma de madurar y crecer en la vida es enfrentando las situaciones difíciles, poniendo en práctica lo que he aprendido y aprendiendo a confiar en Dios, de que Dios me sacará de esta como Él lo ha prometido. Cuando lidias con un compañero molesto, cuando lidias con un niño terco o con un conductor que te cierra el paso en el tráfico, ahí es donde creces. Ahí es donde aprendes a controlar y a dominar en ti el carácter, con tu carácter dominar tu temperamento, y aprendes a crecer y a cambiar. Ahí es donde las escrituras que has guardado en tu corazón, ahí es cuando lo que has aprendido en tu mente tiende a convertirse en memoria muscular. Y poco a poco, con el pasar de los años, vas a aprender a reaccionar como un cristiano. Pero tienes que comenzar y ser intencional en conocer y en practicar lo que has aprendido de la palabra. Así es el discernimiento, hermano. Escuche. Lees la palabra para reconocer la verdad. Escuchas al Espíritu para mantener tu corazón alineado al plan de Dios. Y practicas cada día poco a poco hasta que tus sentidos se agudizan en el mundo espiritual para aprender a saber cómo hacer las cosas. Entonces, es cuando las falsas promesas se hacen evidentes. Es cuando tu oído, tus ojos, tu vida se agudiza para empezar a descubrir las mentiras que el diablo te quiere montar. Es entonces cuando las viejas artimañas del enemigo dejan de sorprenderte, porque con la práctica, la experiencia y el conocimiento empiezas a darte cuenta que Satanás siempre usa las mismas herramientas. Entonces es cuando el camino y la vida se empieza a aclarar, y la voz del pastor, del buen pastor, empieza a hacerte familiar cada día
para guiarte a tomar las buenas decisiones. Por último, la única promesa que se cumple. Amados, al final, la diferencia entre la promesa de Jesús y la promesa del diablo en realidad no es pequeña. Una te lleva a una vida que te fortalece con el tiempo, que como un árbol que finalmente encuentra la tierra adecuada, crece y su hoja nunca cae. Pero la otra parece buena por un momento, te dará emoción y alegría por un ratico, pero luego te va a vaciar la vida poco a poco, hasta que te preguntas cuándo te dejaste llevar y en qué momento te alejaste de Dios. Así que la verdadera invitación es simple, mi amado y mi amada. Sigue eligiendo la voz de Dios, que te va a restaurar, en lugar de aquello que te está apresurando por alcanzar las cosas rápidas, por aquello que te adula, por aquello que te empuja a tomar atajos en la vida que parecen brillantes, pero cuestan caro. Cada pequeña decisión que tomas en la vida se convierte en un hábito, y cada hábito construye silenciosamente la persona en la que te estás convirtiendo todos los días. Es por eso, mis amados, que Jesús nos llama a buscar primero su reino. Antes que las cosas, buscar primero su reino. No porque Él quiera quitarnos algo, y no porque Él no quiera que tú seas feliz en esta tierra. Todo lo contrario, Él sabe exactamente lo que tú necesitas. Él sabe exactamente lo que tú anhelas con tu corazón. Pero lee la palabra, escucha el Espíritu, practica lo que sabes en los momentos cotidianos. Y entonces, mi amado, la voz del pastor solo se aclarará cuando caminemos con Él el tiempo lo suficiente. Y cuando lo haces, vas a empezar a notar algo. Todas las cosas que estabas persiguiendo y todas las cosas que soñabas y anhelabas van a empezar a seguirte, porque vas a escuchar la voz del pastor y vas a seguir el camino correcto. La palabra de Dios dice que todas las promesas de Dios van a seguir a los que aman a Dios, lo cual quiere decir que seguir bendiciones no es el plan de Dios. El camino fácil es perseguir lo que parece bueno, pero en la Biblia no dice que hay que perseguir lo que parece bueno. En la Biblia dice que las cosas buenas te van a perseguir a ti. Amén. ¿Cómo se hace eso, pastor? De eso significa la prédica de hoy. Conocer intencionalmente y poner en práctica. Aprender a oír la voz de Dios. Descubrir los caballos de Troya que quieren entrar a nuestra vida. Prenderles fuego, porque son trampas. Y de seguro entonces nuestra vida se llenará de muchas alegrías. Muchos de ustedes ya han empezado a descubrir lo que esto significa. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Los que hemos descubierto lo que esto significa, algún día estuvimos en la posición de estar persiguiendo bendiciones. Algún momento de mi vida yo era alguien que perseguía lo que me parecía bueno, hasta que un día entendí que perseguir las bendiciones, Dios nunca me va a poner a perseguir bendiciones. Escucha lo que le estoy diciendo. Dios nunca te va a ofrecer bendiciones para perseguir. Dios siempre lo que va a querer es formar tu carácter, sanarte, restaurarte, convertirte en el hombre o en la mujer que Él sueña. Y cuando logres esa meta y ese objetivo, vendrán las cosas sin que las busques. Porque lo que tú quieres alcanzar en la vida, Dios te lo quiere dar como un obsequio y como un regalo del cielo. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, buscando el reino de Dios primeramente, y todas las demás cosas, diga el que tienes al lado, busca siempre a Dios y todo lo demás te será añadido. Colócate de pie, por favor.